continuando con la serie bíblica de la armadura del cristiano, vamos tocando la sexta pieza de la armadura, y esta sexta pieza es la espada, pero la vamos a enfatizar en cuanto a cómo utilizar esa espada defendiendo mi casa, defendiendo al cónyuge, defendiendo a los hijos, defendiendo a los miembros de familia. Pues es necesario ser diestros también para utilizar esta herramienta, esta pieza, y ganar toda batalla que estemos enfrentando. Entonces vamos a entrar al tema de la espada del Espíritu Santo para un matrimonio en victoria. Y tenemos como primer versículo una exhortación, una alerta, signos de interrogación y mayúsculas resaltadas, donde Dios nos dice: sed sobrios y velad, pues vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. De esta manera es como deseo iniciar este mensaje, dando a conocer que aquí podemos observar dos anillos que la mayoría de personas presentes, quienes nos escuchan, pues ya están siendo parte de esta etapa, otros van en camino a esta etapa y sin duda alguna han deseado vivir una vida de matrimonio, pero hay que tener en cuenta que Dios nos dice que debemos de ser sobrios, porque el punto blanco, el punto exacto, como una carnada, la presa que desea adquirir este león rugiente es el matrimonio, pues de él va a emanar toda formación. Personas, podemos ser tanto excelentes o fracasos de personas por cuanto a lo que se forma en el matrimonio. Entonces, ¿por qué hablar de la espada del Espíritu Santo para dar victoria a un matrimonio? Pues es esta la única manera en la cual vamos a poder adquirir fuerza y de verdad vencer al enemigo y dejar que el Señor haga una obra completa en matrimonio, como pareja. La espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Hay matrimonios que no están tomando la espada del Espíritu Santo. Hay matrimonios que conocen la espada, conocen a qué se refiere esta herramienta, pero solo están cargándola en el lugar como un accesorio dentro de la armadura. No se ha sacado en el momento oportuno, no se ha vencido en el momento que estamos siendo atacados. Y Dios aquí nos va a enseñar cómo debemos de portar esta arma y cómo utilizarla. Esto en Primera de Pedro 5:8. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, dice su palabra. Bueno, aquí miramos, está el león rugiente. La percepción de este león rugiente es: trabajaré en ellos hasta que se odien. Sabemos que de él emana la ira, de él emana el orgullo, de él emana la contienda, la envidia, el chisme, la murmuración, la crítica y por supuesto que el odio. Entonces, este personaje, como un león rugiente que desea desgarrar todos los frutos del amor en pareja, trata y trabaja perseverantemente todos los días del año para llegar a obtener ese objetivo, que es que se odie uno al otro. Pero el Señor nos muestra anticipadamente que debemos de ser sobrios, y ser sobrios significa que no dormamos en el espíritu, que no estemos considerando en zonas de confort, porque llegamos a estas zonas de confort, que todo va bien cuando sabemos que ya está entrando este león rugiente a comer más de lo que nunca debió haber entrado. Si estamos pasando situaciones difíciles en el matrimonio, debemos de saber entender que hay algo que acaba de entrar ahí y hay que atacarlo inmediatamente, vencerlo. Todo esto debido al objetivo que desea alcanzar, pues se comienzan a generar esta cantidad de efectos, que son las contiendas diarias,
las malas interpretaciones, los temores del uno al otro, la desconfianza, la inseguridad del uno al otro, pensamientos negativos hacia la pareja, desesperanza, desilusiones constantes, frecuentes, que hacen permanecer una derrota en el matrimonio. Entonces aquí miramos que la espada del Espíritu Santo sale al ataque. Aquí en la Biblia es mostrada la espada del Espíritu Santo no solo como una defensa en la armadura, sino como un ataque. La diferencia está aquí. Cuando nosotros portamos la armadura, las 5 piezas restantes de esa armadura, el yelmo, la coraza, el calzado, cuando portamos estas piezas, estamos siendo protegidos, nada más protegidos en una batalla. Pero cuando llevamos la espada, nosotros podemos destruir a nuestro contrincante. Las primeras 5 piezas nos protegen del contrincante, la 6ª pieza lo mata, y eso es lo que debemos de llegar a realizar, tanto protegidos y al mismo tiempo destruir con la espada a quien nos esté estorbando espiritualmente. Hablamos sobre los principados y potestades. Entonces en Efesios 6:17 nos dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí está claro, la espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Esta palabra que muchas veces queda nada más abierta en la mesa de noche, que solamente queda abierta como un adorno en la sala, que buscamos la mejor portada para poder nada más dejarla en el vehículo y pasearla todos los días y nunca leerla. Esta es la espada del Espíritu Santo que necesitamos conocer. El pueblo romano tenía una espada, y se dice en la historia medieval que las espadas medían de 60 centímetros de largo a 115 centímetros de largo. Eran tan largas y tenían doble filo. En Efesios 6:17 tratan de hacer una comparación con este tipo de pieza, con este elemento, que es de esa manera que Dios simboliza la palabra, que es como espada de doble filo, más cortante que cualquier otra espada, pues esta lleva verdad, y cuando sale de la boca de Jehová puede destruir todo lo que no viene de él. Entonces necesitamos conocer la espada y también adiestrarnos a utilizarla. Aquí miramos la palabra espada y vemos que la espada nos equipa para la batalla. La espada nos santifica, porque cuando leemos la espada, cuando la entendemos, nos redarguye, nos cambia, nos confronta. Por más difícil que sea lo que no deseemos dejar, la espada se encarga de que lo dejemos, porque siempre nos habla la verdad y nos llega al fondo del corazón. También la espada produce, pues por medio de esta nosotros destruimos a todo ente del mal y avanzamos. Es donde nos llegamos a producir, nos proyectamos a las metas que están destinadas. También dice que la espada alimenta, y alimenta porque cuando la leemos nosotros nos consolamos, nos fortalecemos, comemos de ella. Se dice que la palabra de Dios es como manjares, y quien las habla salen manjares y miel de la boca. Es comparada a leche y miel, pues es alimento nutritivo. La palabra de Dios, que es la espada, también ayuda a discernir. Sabemos cuándo algo es de Dios y cuándo no es de Dios. En temas de pareja sabemos determinar: aquí entró ya el enemigo, este no es mi cónyuge, no es mi esposa, no es mi esposo, aquí entró algo. ¿Cómo lo voy a saber? Por la espada que antes conocí. La espada me enseña a identificar cuándo hay algo de Dios, cuándo no hay algo de Dios, me da discernimiento, y por supuesto tiene doble filo para acabar con lo que no sirva. También dice que la espada ayuda,
y ayuda mucho, porque eso es lo que quita del camino todo lo que no viene de Dios. Siempre vamos a encontrar los obstáculos. La vida cristiana, un matrimonio que esté buscando de Dios, no significa que no tenga nunca más una situación difícil. Significa que con Dios puede llegar siempre en paz, puede tener victorias, puede tener bendición, gozo en medio de la dificultad, por la espada que tenemos que conocer. Bueno, la armadura, como les decía, te defiende de tu enemigo, todas las piezas, pero solo la espada lo va a destruir. Entonces, ¿qué sentido tendría colocarme todo, el calzado, la coraza, el cinto de la verdad, colocarme toda la armadura menos la espada? Sería un soldado perfectamente protegido para la batalla, pero no perfectamente protegido y aún avante en la batalla, pues muchas veces es necesario usar la espada para quitar del camino cosas de raíz, cortarlas de raíz, y no solo protegerme de las amenazas de lo malo, sino quitarlo de una vez por todas con la espada. Aquí miramos también que Hebreos 4:12 nos dice cómo describe Dios la palabra, cómo la describe, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, dice. No existe una espada más afilada que la boca de Dios, y lo que Él ha escrito aquí, no existe una más cortante que ella, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido de esa manera nosotros, que hemos sido traspasados por una espada que es la palabra de Dios y hemos sido convertidos a tener que cambiar un estilo de vida para siempre? Es que Dios penetró a nosotros hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas. Es esa la espada de la que estamos hablando, la que entra y no regresa vacía, como dice también su palabra. Miramos algo importante: la espada en la vida del cristiano como una armadura no se lleva en la mano. Esta pieza, como es simbolizada, se trabaja con la mano, se adiestra con la mano. Aquí la vamos a utilizar mediante la boca. La boca es el medio de proyección de la palabra de Dios, y ahí es donde nace la espada. Entonces estaríamos en esto, en este tipo de imagen. Así es como nos veríamos. La espada nace de nuestra boca, y lo que sea dicho con la boca será hecho, dice la palabra de Dios. Todo lo que digas y declares será hecho conforme a tu boca, tus palabras, porque ahí está la espada. Entonces, ¿con qué cuidado debo de manejar mis palabras en la vida matrimonial? Si lo que yo diga del cónyuge será, lo que yo diga de los hijos será, lo que yo diga de mí como cónyuge será, lo que yo diga en todo ámbito del matrimonio será. Por eso debemos de conocer que en nuestra boca tenemos un arma, y esta arma es punzante también y corta de doble filo. El Señor desea que tomemos una espada espiritual que es la palabra de Dios, y no hagamos nacer en nuestra boca la carnalidad de nosotros, que es decir, todo lo pecaminoso, la iniquidad que llevemos. Miramos en Apocalipsis un dato tan importante. Me enamoré de encontrar este versículo. Miramos en Apocalipsis que se describe en el capítulo 1, 15, 16, se describe cómo cómo Juan, quien escribe el Apocalipsis, quien recibe la revelación de cómo serían los últimos tiempos, encuentra una imagen en la que se determina cómo es el rostro de Dios, los ojos de Dios, los pies de Dios, en forma representativa. Y dice que veía Juan en revelación a Dios
el Altísimo, al gran yo soy, con su mano derecha 7 estrellas que la sostenían. Veía que el rostro era como el sol, era iluminado, y que de su boca salía una espada de doble filo. Por eso dice la palabra de Dios que su palabra es como una espada. Y él estaba así representado en Apocalipsis cuando lo vio en visión este siervo Juan. Miraba que de la boca de Dios salía una espada afilada de doble filo. Entonces sabemos que todo lo que Dios dice llega, todo lo que Dios dice tiene autoridad. Creamos en lo que Él nos ha dicho que va a pasar para nosotros, porque fue dicho por una espada dorada que Él lleva en su boca. Entonces vamos viendo la importancia de que la boca es el medio de proyección de la espada que vamos a manejar nosotros. Y aquí voy a mencionar 4 principios en cuanto a esta pieza elemental para ganar toda batalla. El primero es que la espada del Espíritu Santo es defensa para tu matrimonio. Ese es el primer principio. Es defensa para el matrimonio portar la espada de Dios. Y yo quiero hacer una pregunta. Todos contestan con sinceridad en su corazón. Contéstense a sí mismo. ¿Hemos hecho oraciones a favor de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos? Estas últimas semanas nos hemos dedicado a bendecir la salida y entrada de la persona con la que estamos viviendo, la persona que Dios nos regaló. ¿Hemos hecho alguna bendición, algún decreto en oración hacia esa persona? Les hago esta pregunta porque hemos ido olvidando lo importante. Hemos ido olvidando la orden que Dios nos da de ser ayuda idónea uno para el otro. Les comento esto porque en la mayoría de casos vemos que nos unimos a clamar en parques, en estadios, en templos, en todo lugar nos unimos a clamar por sanidad física, pues es algo primordial. Nos unimos a clamar por hijos, nos unimos a clamar por situaciones complicadas, laborales, nos unimos a clamar por cualquier otra cosa menos de la que más nos quejamos, y posiblemente de la que nos estemos quejando más es nuestra vida matrimonial. Y si es esa el motivo de la queja diaria de mi boca, de mi corazón, pues esa debe de ser el motivo de mi oración. ¿Por qué hemos descuidado la parte importante? Debemos de ser personas que clamemos por nuestro cónyuge. Nadie más que nosotros mismos podrá hacer una oración tan intensa por quien amamos que pedir a alguien más que lo haga. Muchos podrán unirse a nuestra oración y decir: te apoyo, clamaré por tu matrimonio, te apoyo, clamaré por tus hijos, pero el corazón que está deseando la transformación de ese matrimonio puede más, porque lleva amor, lleva necesidad, lleva gemidos delante de Dios. Entonces la oración de una esposa o de un esposo siempre va a ser poderosa, causa efectos, pero debemos de saber que la espada del Espíritu Santo va a ser defensa para el matrimonio. ¿Cómo va a ser una defensa? Conociendo la palabra de Dios, vamos a poderla defender. Y tengo algunos ejemplos de eso. Muestro esta imagen, pues vemos todos los continentes, vemos cifras, y todas estas cifras reflejan el porcentaje de divorcios en los últimos 10 años. Entonces encontramos que Rusia, más de un 60% de su población ha reflejado divorcios. Vemos China 22%, Australia 45%, Estados Unidos 55%, Bélgica 72%, Brasil 25%. Vamos viendo que todo un panorama no ha quedado a cero, algunos más que otros, y Guatemala también ha sido víctima de estos fracasos matrimoniales en porcentajes de 33%.
Entonces vamos viendo que no podemos tapar el sol con un dedo y hacer creer que vivimos vidas matrimoniales exitosas, cuando a nivel mundial estamos siendo atacados, estamos siendo dañados, y estamos siendo dañados en la parte más delicada del ser humano, que son sus emociones, que es una vida estable que se desearía tener. Entonces aquí muestro 3 ejemplos de cómo funciona la espada para defender el matrimonio. Un ejemplo es cuando viene un proyectil, vemos el proyectil y se te es lanzado y dice: este matrimonio no va a durar mucho tiempo, así como va de delicado el asunto, no le damos más años de vida, esto va a acabar un par de meses y se va a terminar. Puede llegar palabras así a tu mente, o puede llegar palabras de este tipo de parte de personas ajenas a ti para dañar. Entonces, ¿cómo podemos usar la espada del Espíritu Santo? ¿Cómo en momentos difíciles recibir estos proyectiles? ¿Acaso solo vamos a tener el resto de las piezas de la armadura? Es ahí donde vamos a usar el ejemplo donde dice: estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Filipenses 1:6. Muy bien podemos ganar la batalla a este ataque, a esta amenaza para tu familia, si la sabemos usar la espada, si conocemos. Pero si no la conocemos, no podemos defendernos. Aquí podemos responder de esa manera y quitarle fuerza y vida a ese proyectil. Vamos a poner el segundo ejemplo. Llega a tu mente o llega por boca de otros: tu esposa no tiene remedio, tu esposo no tiene remedio, sus actitudes son intolerables, ha sido un ciclo su vida, tu esposa no va a poder tener cambios significativos por más que se tenga que hacer. Entonces, si recibimos este proyectil, la espada del Espíritu Santo debe de salir. Ya es tiempo de defender lo que Dios nos ha dado. Es tiempo de no permitir que cualquier ave negra venga a engañar lo que Dios ha formado. Y aquí con la espada del Espíritu Santo podemos responder: porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios, en Lucas 1:37. Y también podríamos responder, si nos gusta mucho usar la espada, no terminamos con una, usamos el otro lado del filo y seguimos diciendo: yo soy el Señor, el Dios de todo ser viviente, nada hay imposible para mí. Y seguimos defendiendo nuestra postura en el matrimonio. Hay que defender la posición. Tenemos que ser determinados para saber pedir y defender. ¿Qué tal esta tercera? ¿Es un proyectil? ¿Qué tal si viene una tragedia a nuestro hogar? Dice la esposa. ¿Qué tal si muero yo primero? Dice el esposo. Muchos matrimonios están teniendo temor a quién muere primero y dónde van a quedar el resto de miembros. Esto sucede y se da frecuentemente, no en matrimonios avanzados de edad, aún matrimonios jóvenes pueden sentir estos temores. Cuando vienen esos proyectiles a la vida del matrimonio, pues hemos de responder con la espada y podemos decir: no temerá recibir malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor. Dice Salmo 112:7. Ahí sabremos decir: no temeré a recibir malas noticias, porque está escrito, porque esa palabra es espada de la boca de Dios y tenemos que saberla manejar. No permitamos que avancen las cosas para destruirnos. Dios diseñó la institución del matrimonio para ser un éxito de vida. Dios desea matrimonios felices, que vivan en acuerdos, que vivan en agradecimiento el uno al otro, que vivan en perdón diario, que vivan
con reflejos cariñosos de ser, tratos agradables. Ese es el diseño de Dios, pero sin espada no vamos a poder avanzar a esa conquista. En Josué 1:8 dice, esto lo decía Dios para sus siervos y lo dice para hoy también: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque, ahí viene la respuesta, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gran recomendación de parte de Dios, el decirnos que no se aparte de tu boca este libro, ni de día ni de noche, porque de día y de noche hemos de meditarlo, y es así como va a prosperar el camino. Hemos de entender, si queremos crecer, que solo escudriñando la palabra no vamos a perecer. Dijo el Señor: mi pueblo perece por falta de entendimiento. No perece tanto por otros factores más que por la ignorancia espiritual que tenemos. Entonces, si conocemos de esta palabra, nos sabremos defender. Es tiempo de ya dejar de vernos como el príncipe azul, la princesa, la cenicienta, y comenzar a ser el guerrero de armadura fuerte en ese matrimonio. Empezar a ser la guerrera, la que usa la espada. Es la que usa la espada, no solo aquel ramo de flores en tus manos. Es tiempo de usar espada para vencer. Esta armadura es para el matrimonio. Uno y el otro lo han de llevar. El segundo principio, el gran beneficio de la espada del Espíritu, es que transforma a tu cónyuge. Y aquí es donde yo quiero detenerme. Pues, ¿qué matrimonio no desea tener la esposa ideal? ¿Y qué matrimonio no desea tener el esposo ideal? La persona proveedora, la persona cariñosa, la persona delicada, la persona que esté atento o atenta al hogar, que mantenga lealtad, que mantenga respeto, todas estas características que hacen amar cada vez más. ¿Cómo no lo hemos de desear? Pues hay buenas noticias. Dios dice: no te vas a quedar con esos deseos. Aquí hay cómo hacerlo, y es tomando la espada, porque la espada transforma a tu cónyuge, pero no la espada que hemos sabido utilizar, la espada del ego, la espada del reproche, la espada de los berrinches, la espada del llanto, la espada de la desesperación, y este tipo de espadas que no nos han sido nada útiles. Es la espada del Espíritu Santo la que hemos de usar, y podremos llegar a esos años avanzados aún viéndonos a los ojos y diciéndonos cuánto nos amamos. Años avanzados queriendo estar uno cerca del otro, aún queriendo realizar proyectos futuros, aunque se vean los años ya avanzados, porque esos corazones son jóvenes, jóvenes por siempre. Entonces, Dios nos da aquí un ejemplo en Mateo 18:18, y esto es para que lo tomen como su armadura. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Dios dice que te está entregando una autoridad para que lo que declares en la tierra sobre tu cónyuge, sobre tu matrimonio, se haga en el cielo. Tú lo dices aquí en la tierra para mover en el cielo. Nos movemos aquí abajo para que el Señor se mueva allá arriba. Entonces desatamos abajo bendición sobre el cónyuge, y vendrá del cielo esa bendición. Si atamos con fuerza, valentía, con rigor espiritual, toda iniquidad del cónyuge, será atado en el cielo también. Y es aquí
donde comenzaremos a ver los cambios. Aquí traigo el primer ejemplo. Este es el ejemplo ideal de un esposo que usa la espada. Este es el ejemplo. Y este esposo dirige una sencilla oración a Dios y dice: quiero que todos los caballeros presten atención a este ejemplo, porque también a las damas les tenemos un ejemplo. Y dice: bendigo a mi esposa, declaro sobre mi esposa sabiduría para comprenderme y apoyarme. Declaro sobre mi esposa confianza en mí. Declaro sobre mi esposa fuerzas para ser mi soporte cuando soy débil. ¿Cuándo ha salido de la boca de esposos estas palabras decretadas? ¿Por qué hemos enmudecido? ¿Por qué cuando Dios nos demanda que declaremos sobre la pareja esas bendiciones, esos decretos, hemos callado? ¿Cómo veremos entonces los cambios si no nos hemos movido? Bendigo a mi esposa. Los caballeros han de tomar fuerza y decir: bendigo a mi esposa. No me gustan sus actitudes, a veces me desespera, no la entiendo, parece una niña, hace berrinches, trato de consolarla, no entiendo ni de una ni de otra manera, pero puedo decretar sobre ella esto. Si no puedes con tus fuerzas, caballero, Dios nos hizo, Dios formó a la mujer y Él va a poder. Solo usa la espada, bendícela. Di: declaro sabiduría, Señor, sobre esta mujer. Declaro sabiduría. Pido para mi esposa fuerzas cuando yo soy débil, no que me aplaste más cuando yo ya no puedo. Cuando estoy deprimido, decepcionado, ella encima todavía pelea conmigo. Señor, declaro sobre ella fuerzas. Señor, prudencia en sus palabras. Señor, sensatez a mi esposa. ¿Cómo no el Señor oirá a los caballeros que estén pidiendo por sus esposas? Pero ¿por qué tanta queja? ¿Por qué tanta queja de esposos hacia esposas si no ha habido clamor? Entonces es esto lo que hemos de comenzar a hacer. Tenemos el ejemplo también de cómo puede decretar una esposa para su esposo. Y aquí vemos: declaro a mi esposo un hombre íntegro en todos sus caminos. Punto número 1. ¿Por qué? Porque aquí va el corazón de mujer. Entonces sabía que esto es lo que todas hemos clamado y no lo haríamos a un lado, ¿verdad? Diríamos: Señor, declaro a mi esposo íntegro en todos sus caminos. Declaro sobre mi esposo bendición abundante en cada labor que realiza. Decirlo, hablarlo. Recuerden que la espada en la boca está. Declaro sobre mi esposo sabiduría para dirigir nuestro hogar. Entonces, si comenzamos a declarar sobre ellos, ellos comenzarán a actuar así. Y es evidente, se mueve: sea hecho conforme a los dichos de tu boca, dice la palabra de Dios. Pero cuando cambiamos toda esta información y nos quejamos, es cierto, nos hemos desgastado porque hemos sido distintos. El hombre no es igual a la mujer y sus diferencias hacen que no lleguen a acuerdos, pero se puede decretar sobre ellas y sobre ellos. Mujeres, no dejen de clamar. No seamos orgullosas en nuestras oraciones. Hoy voy a orar solo por mí, Él que vea qué hace, porque eso, a veces hasta esos puntos llegamos. Demasiado he clamado ya, y han sido 3 días, han sido pocos días, y el Señor quiere que declaremos día a día sobre ellos. Si es posible decirlo: ven, escúchame, hoy tu día va a ser de bendición. ¿Lo entendiste? De bendición. Así vamos a decir. Tenemos que ser mujeres que bendigan a sus esposos. Entonces Dios va a hacer la gran obra. Vemos en el siguiente, podemos declarar para que conozca el amor de Dios. Si esa persona, si tu esposa no conoce el amor de Dios, clama por eso. Si tu esposa no conoce qué es ser un sacerdote de hogar, cómo debe de ser ella tratada, o él no conoce como una mujer idónea, pidamos con exactitud. No digamos: Señor, solo haz tu victoria general. Pidamos con exactitud. ¿Qué es el problema?
¿Es este el problema? Esta persona no me escucha cuando le hablo. Señor, destapa sus oídos, porque tú dijiste que los sordos también oirán. Hasta los oídos espirituales se le abrirán. También si vemos que hay damas que pues estamos siendo un poco duras en nuestras decisiones, pidamos específicamente. No digamos cosas generales. Dios entiende las peticiones a detalle también. Y aquí está a lo que quería llegar. Miramos la posición de un esposo correcta y la posición que es normal, la que se ha dado siempre. Esta es la posición correcta y miremos la oración que él eleva. Después de un día de escenas y contiendas en casa, él dice: Señor, gracias por mi esposa. Aunque a veces no la comprendo la mayor parte del tiempo, te ruego que me des sabiduría para tratarla y ser el hombre que tú deseas para ella. Señor, te pido la llenes de sabiduría, paciencia, paz, prudencia, comprensión. Dale fuerza, Señor, cada día para ser la esposa y madre para mis hijos, la idónea en nuestro hogar. Esperaré en tu obra perfecta. Gracias por escucharme y contestarme. Amén. ¿Será que hacemos esto, caballeros, después de una gran discusión? ¿Será que hacemos estas actitudes delante de Dios? Gracias, Padre, no la entiendo. No sé qué tipo de especie, Padre, creaste, pero cúbrela, Señor. Hoy decreto sobre ella entendimiento, Padre. Podemos hacer este tipo de oraciones y las cosas van a cambiar, pero esto es lo que regularmente hacemos. Y esposos me dirán si sí o no hacemos esto. Luego de una contienda, dice: me está agotando la paciencia. Para estar así, prefiero estar solo, que ni piense que voy a andar comprendiendo sus berrinches. Siempre soy yo el que termina cediendo. Ahora que le toque a ella. ¿Saben que me ayudó una mente de hombre? Así que yo hubiese puesto tal vez algo que no era, pero hoy sí que no me van a poder decir que esto no esté dentro de esos pensamientos luego de un choque emocional. Esto es, pido estadísticas, pido pensamientos de hombres para poder determinar. Ahí está el problema, que no hemos sabido orar, pedir. Siempre volvemos a lo mismo. Entonces la espada no la utilizamos. Y Dios necesita guerreros, no príncipes azules. Vamos a pasar ahora al ejemplo con las damas. Aquí vemos la oración de una dama. Sí, en la otra, la siguiente. Ahí vamos. Dice, esta es la oración de una dama luego de una contienda. Dice: gracias, Señor, por el espíritu y el esposo que me has dado. Admito que algunos momentos han sido difícil comprender sus ideas, objetivos y sus planes. Muchas veces no compartimos el mismo pensar, pero te pido me ayudes a ser mujer sabia, sensata, para crear acuerdos idóneos con él. Dame sabiduría para entenderlo y sugerirle cualquier cosa de la manera más prudente. Señor, creo en que tú estás obrando en él y harás una obra completa. Espero tu respuesta. Amén. Qué lindo sería. Esposas, luego de un gran conflicto, nos sometemos al Señor y pedimos su autoridad. Que Él nos detenga nuestras palabras, que Él nos ayude con las 1000 respiraciones, que Él sea el que ponga su mano de serenidad en nosotras. Pero es aquí donde caemos y encontramos esto. La mejor imagen, pues llegamos a ser más dramáticas que todos y decimos: estoy harta, siempre es lo mismo, solo él quiere tener la razón, no se da cuenta de sus errores. Pronto sabrá qué es estar solo, que ni piense que seré su trapo. ¿Verdad que esa es nuestra palabra favorita? Porque trapo usamos todas, somos su trapo. Entonces, hasta manejamos los mismos términos en esta sociedad. Manejamos los mismos términos porque hemos llegado a etapas similares,
Pero ¿cuál es la que vamos a decidir? ¿Cuál es la que vamos a usar? Hemos de usar la espada del Espíritu y comenzar a ser distintos, declarar sobre ellas cambios, declarar sobre ellos cambios, pero hay que decirlo con seguridad. Y aquí vemos que esto va a quedar fuera de nuestras escenas, fuera de nuestro pensamiento, porque ahí es donde a veces la ira quiere hacernos llegar tanto al hombre como la mujer y terminar usando la espada pero contra los cónyuges, y ese es el gran problema. No es ahí, es contra principados y potestades, así dice la palabra de Dios. Entonces el tercer punto está en que la espada del Espíritu Santo valida las promesas de Dios para tu matrimonio. Este es un punto donde Dios nos confirma su palabra porque usamos la espada, valida sus promesas. Aquí tenemos el versículo que lo respalda, Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Aquí Dios nos dice sus planes. Entonces el tercer principio está aquí, que la espada del Espíritu Santo valida la promesa de Dios, porque sus promesas son planes buenos y de bienestar, no de maldad. No es que llegó a tu matrimonio ahorita una tragedia y dices, esto el Señor lo permite. No, eso venía de hace mucho tiempo que no se usó la espada. Ahora que ya está avanzado el problema, el Señor va a decir, aún así te ayudo y te tomo. Y aún así puedo usar lo que pasó para enseñarles y para arreglar muchas cosas. Pero no es que yo mandé la tragedia. Dios no tiene planes de calamidad, no tiene planes de maldad. Él dice que sus planes son de bienestar. Entonces sepamos bien discernir cuando Dios está trabajando con nosotros o es que nosotros no usamos la armadura a tiempo y ya el problema está avanzado en el matrimonio. Ya cómo salvarlo, cómo. Dios tiene consideraciones con nosotros. Lo que confesares con tu boca te será hecho, está escrito. Lo que confesemos va a ser hecho. Por eso cuidado con lo que decimos. ¿Cuál es el apodo que le ponemos a la esposa cuando estamos tan molestos? ¿Qué apodo se le dice? ¿Qué palabras se le dicen? Porque será hecho. Y es a lo que más huimos lo que mencionamos. Igual, esposas, cuidado con sus palabras hacia sus parejas, porque todo será hecho. Usemos siempre la palabra de Dios. Y miramos que Jesús usó el arma de Jesús siempre fue la palabra del Padre. Jesús en la tierra reprendía al enemigo, escrito está. Porque él decía, aquí está el artículo, código tal, lo puedes encontrar, así que retírate de mí y vete, enemigo. Jesús decía, escrito está, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Mateo 4:10 ahora. En ese tiempo Jesús decía, escrito está. ¿Quieres la página, el folio, el número, el artículo? Exacto, porque yo lo conozco y no me vas a mentir. Así nos vamos a defender nosotros cuando vengan los ataques. Pero si no sabemos qué decir, aquí Jesús se maravilla de un centurión, de un joven que es valiente, que confronta, que no le importó estar en público y saber que iba a recibir su milagro. Estaba enfermo uno de sus miembros de trabajo, su siervo estaba enfermo de este hombre. Entonces se acerca a Jesús y le dice, Jesús, no tienes que bajar, caminar hasta mi casa a buscar mi siervo. Di la palabra y será hecho. Solo di la palabra. Era tanta la fe de este hombre, porque él mismo dijo, mira que yo soy alguacil, yo sé de autoridad, yo a los míos les digo, hagan esto, hagan lo otro, y lo hacen. Así que tú envía la palabra, Jesús, porque te van a obedecer. Así era la fe de este hombre.
sabía que Jesús tenía una espada en la boca, pero nosotros, ni aunque la imposición de manos llegó para el matrimonio, no, ni aunque hicimos 21 días de ayuno, saber si va a cambiar, ni aunque nosotros nos metamos a vigilias, a canto, alabanza, adoración, no sabemos qué Dios quiera, qué va a pasar. En cambio, este hombre no necesitó saber mucho, solo llegó Jesús y dijo: di la palabra, que allá el siervo va a sanar donde él esté. Entonces seamos de fe grande. Esta es la fe que Dios desea ver en nosotros, que crezcamos. Y ya llegando al último principio, que es el cuarto, está la espada del Espíritu Santo, discierne malezas en el huerto de tu matrimonio. La espada del Espíritu Santo nos va a hacer identificar, como hemos dicho, si ha entrado una plaga a la casa, ha entrado a quitar la paz, a quitar el bienestar, el sueño de la pareja, de los hijos. Lo vamos a conocer por la espada del Espíritu, porque aquí está el bien y el mal, a claridad, a luz del día podemos entender. Y se dice que la espada del Espíritu Santo va a discernir cuando ya hay una maleza en el huerto del matrimonio y que es tiempo ya de quitarlo. Y lo vemos en Proverbios 27:18. Aquí está: el que cuida la higuera comerá su fruto, y el que atiende a su Señor será honrado. La primera frase está ahí: el que cuida la higuera comerá de su fruto. Así que solo esposos y esposas que cuidan su huerto van a tener buena cosecha de ahí. Si no cuidamos ese huerto, no vamos a comer fruto de felicidad ni de paz, nada de eso. Es un trabajo, es una gran labor. El matrimonio conlleva todo, el dedicarnos completamente a que Dios establezca su reino en nuestros hogares. Así que anotemos Proverbios 27:18, llevemos en el corazón esto. Y lo quise compartir, este versículo, porque fue una de las respuestas que Dios me dio hace un tiempo atrás. Pues antes de llegar al matrimonio siempre acostumbraba a leer mucho la palabra de Dios para saber dónde jalar versículos a clamor del amado, de mi amado. Desde el noviazgo lo hacía, y uno de esos versículos que Dios me regala es este, donde decimos que el que cuida la higuera va a comer el fruto. Y eso me hacía decirle siempre: Dios, recuerda mis oraciones, ahora lo voy a comer, el fruto de la bendición. Es necesario, pero es necesario un proceso de esfuerzo primero, que Dios va cumpliendo con el tiempo. Entonces, ahora voy a hacer el llamado a todos los presentes. Aún vamos a acercarnos al altar y vamos a pedirle al Señor que Él coloque la espada en su boca. La espada en su boca. Agradecemos a todas las personas que estuvieron en el trayecto de este mensaje, todas las personas que se han llenado de la palabra de Dios. Deseamos que sus matrimonios hoy tomen la espada, hoy decidan tomar la espada. Si alguno de los dos tiene la valentía, el Señor lo tomará en cuenta. Al menos uno de los dos que tenga el valor de tomar esa espada, el Señor va a hacer la obra grande en el matrimonio. Los bendecimos con mucho cariño y los esperamos en la próxima transmisión.